Hoy tenemos a Vanessa García, colaboradora de este programa, y tuvo muchísimo éxito con un programa sobre la hipnosis, que lo explicó maravillosamente bien, y vamos, el éxito fue rotundo, con muchísimas visualizaciones. Hoy viene otra vez con nosotros y hoy vamos a tratar los miedos. Vanessa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. La verdad que enhorabuena porque ese programa ha sido la bomba, la verdad, ha gustado muchísimo. Sí, sí, la verdad que yo me quedé sorprendida. Además es que ya a las pocas horas de publicarlo tuvo un montón de visualizaciones que fue bastante sorprendente. Sí, no, fue un programa muy, muy chulo, te expresaste de maravilla y la verdad que nos dejaste a todos absortos. Muchas gracias. Hoy vamos a tratar los miedos. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción básica. Desde mi punto de vista es una emoción primigenia, desde la que nacen todas las demás. De hecho, es la que compartimos con los animales. Correcto. Incluso una parte del cerebro que es la amígdala está específicamente diseñada para eso, para todas las reacciones al miedo. Y el miedo viene para protegernos. Viene para no poner en juego nuestra vida. Para salvar vida inicialmente. Exacto. Entonces, el miedo, lo más importante para él es preservar nuestra integridad física. Es decir, de ahí nacen muchos miedos, como el miedo a la muerte, como el miedo al dolor, como el miedo a la escasez. Pero luego hay una parte del miedo que muy poca gente se da cuenta de que existe. Para la mente es muy importante pertenecer, estar en grupo, estar en familia. Somos seres sociales. Correcto. Entonces, de hecho, si echamos un vistazo a la antigüedad, nos damos cuenta que uno de los mayores castigos era el exilio. El destierro, correcto. El hecho de dejar a una persona sola en el entorno para enfrentarse a cualquier cosa que pudiera aparecer. Y para la mente es muy importante pertenecer a un grupo como forma de protegernos. Correcto. Sí, es así. Exacto, y de ahí surgen miedos como ese miedo al rechazo, ese miedo al abandono. Y aunque muchos de nosotros podamos decir, ¡buah, ya! Sí, me importan las personas, pero en el fondo soy yo. Sí, sí, pero para tu mente inconsciente no. Quiere pertenecer. Por eso viene un poco también en las redes sociales el miedo que tienen los niños y las niñas a exiliarse de un dogma o un paradigma. Totalmente. De estereotipo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Por eso muchas veces cumplimos ciertas normas que a lo mejor dices, ay, pues no me apetece, no encajo ahí, pero me mantengo en ese grupo porque hay una parte de mí que necesita permanecer. Por ejemplo, y algo que se basa, una industria que se basa en eso notablemente es la industria de la moda. Porque la moda hace que para que no quedar exiliados, te metes en la moda y empiezas a ponerte patatas, es decir, pantalones que parecen sacos de patatas y ves a todos iguales, o zapatos increíbles con unas plataformas ahora que se llevan de moda. Totalmente. Sin meterme en ellos, que a mí me parece bien lo que haga cada uno, pero ves unos cambios bruscos de moda y ves esos seguimientos y puede ser porque está, como tú bien has descrito, por no sentirse aislados. Exacto, exacto. Bueno, de hecho todos tenemos un pasado y todos nos ponemos a ver esas fotos de cuando teníamos 16 años o teníamos 14 años y decíamos, ¿cómo podía llevar ese pelo? ¿Cómo podía llevar esa ropa? ¿No? Bueno, pues porque en ese momento era lo que se llevaba, tú querías ir con esa tendencia para pertenecer a ese... En esa época éramos todos, yo de mi edad, casi íbamos como el Torete y el Vaquilla vestidos todos. Íbamos de maravilla, ahora lo ves y dices, Dios mío, ¿pero a dónde íbamos así? ¿Verdad? Vale, pero es increíble, o sea, ni el peinado, nada. Nada, no, o sea, es que no te reconoces, dices, pero yo tengo ese pasado. Sí, está en las fotografías. Y luego quería comentar algo más, y es que el miedo tiene esa cara bonita, esa cara buena, que es que nos lleva a la prudencia. Claro. Totalmente, o sea, tiene esa cara bonita que es la prudencia. Todo bien entendido, correcto. Exacto, es ese análisis de riesgos en el que me lleva a la prudencia, pero claro, también tiene su cara oscura. Por un lado, si no tenemos miedo, ¿qué nos sucede? Somos imprudentes, nos ponemos en riesgo nuestra vida, podemos hacer locuras financieras, a nivel de físico. Pero claro, el exceso de miedo lo que me hace es que sobrevalore ese miedo y me lleva a estar muerto en vida. Efectivamente, porque no puedes desarrollarte porque te hace una coacción.
Todo en su justa medida, la magnitud, ¿no? Exacto, totalmente. Entonces, ¿qué sucede? A la mente le gustan los desafíos, le gusta tener cosas que pueda alcanzar. Claro, si tú no tienes ningún desafío en tu vida, la mente está aburrida, no tiene ilusiones cuando perdemos esa chispa. Sí, porque es una cosa de las que hablamos de que si se puede vivir una vida obedeciendo al miedo, que es lo que más o menos me estás diciendo, que al fin y al cabo... Hay muchas personas, a ver, yo creo que todos en una mayor o menor medida obedecemos a los miedos porque pertenece a esa programación de la que ya hablamos en el anterior programa, en el que se entremezcla junto con las instrucciones. Sí. Pero luego hay personas que lógicamente entran en unos estados, y tú me conoces, Sí, y tú me conociste, en el que yo claro, estuve una temporada muerta en vida. Que eso te dio mucha experiencia para poder hablar con una carga especial de lo que estás hablando. Totalmente. O sea, si tú has pasado del conocimiento a la sabiduría, porque ahora estás hablando desde haber experimentado la situación y puedes decir, esto era así porque así lo viví, así lo sentí y así he hecho la transformación de la magnitud para avanzar. Totalmente, totalmente. A veces tienes que pisar el infierno, caminar por él. Claro, para conocerlo y saberlo. Claro. Para aprender de ese infierno y poder también valorar el cielo. ¿Tú crees que el miedo innato del ser humano realmente a veces esa magnitud de la que estás hablando, que es cuando exponencialmente nos quita y nos resta la calidad de vida, viene por las creencias de educación? A ver, por un lado viene por la educación, porque además es que es cuando más pasamos más tiempo con las personas de referencia, con nuestra familia, con nuestros padres. Entonces, por un lado tienes esa parte experiencial, pero por otro lado subestimamos las palabras. Es decir, tú puedes tener miedo sin haber pasado una experiencia de miedo. ¿Por qué? Por ejemplo, tú puedes tener miedo a un compromiso sin haber visto en tu casa una mala relación entre tu madre con otras personas, simplemente porque alguien muy cercano a ti te estaba diciendo que las personas del género opuesto o cualquier persona con la que estés te va a hacer daño. Es decir, un poco a lo que voy es que las palabras importan mucho más de lo que pensamos. Claro. Entonces, eso que decimos especialmente en niños y en adolescentes van a marcar sus programaciones, sus creencias, todo lo que puede llevar a un miedo fuera de lo normal, o sea, un miedo ya excesivo. Porque lo que nos sucede es que con el paso de los años vamos sumando creencias, vamos sumando miedos y sin darnos cuenta podemos llegar a ese muerto en vida. Que es lo que hablábamos, que es la manera que tenemos que tratar de despejar ese tipo de cargas. ¿Cómo aconsejarías tú de alguna manera para rebajar ese tipo a través de la educación? Poner algún ejemplo de cómo podemos bajar esas creencias que al final al niño en el tiempo le pueden ocasionar pues torcerse un poquito y padecer el miedo en exceso. Ahí nos ayuda mucho la empatía, muchísimo la empatía, porque para un niño que se le haya roto un estuche o que haya perdido en un partido de fútbol puede ser un mundo, aunque para ti como adulto sea una tontería. Y a lo mejor tú coges y dices, si eso no pasa nada, ¿qué más da? No pasa nada. Estás invalidando los sentimientos y los pensamientos de tu hijo. Que en el fondo eso puede hacer que cuando sea adulto piense que cómo se siente no importa y que no sea asertivo, que no sepa marcar límites, que se aprovechen de él, o que a lo mejor cuando quiera dar un paso hacia adelante no se atreva porque lo que él piensa no está bien. Efectivamente. O sea, es lo que se conoce cuando se habla de crianza, de validar las emociones, validar los pensamientos. Entonces es importante de tener en cuenta de cómo nos comunicamos y de que el mundo del niño puede ser tan complicado como el nuestro cuando nos ponemos en el lugar del niño. Correcto, es en otro escalón, simplemente que todos hemos pasado por él, pero ahora a algunos les cuesta bajar hacia el escalón del niño para comprenderlo y ahí hay que trabajar de una manera totalmente distinta. A ver, nos cuesta pues porque estamos estresados, tenemos una vida en la que vamos siempre de cabeza y no tenemos ese estado emocional para, bueno, me voy a poner en el lugar de mi hijo. Bueno, pero es que el mismo adulto tiene miedo de que su hijo tenga miedo. Hay a veces que se genera una especie de retroalimentación. Exacto. Y muchas veces hay padres que
no quieren saber que su hijo tiene ningún problema porque tienen miedo que su hijo tenga un problema. Por Eso ha supuesto. pasado muchas veces. Por supuesto, a ver, los adultos somos reflejo de lo que nos han educado cuando hemos sido pequeños, es decir, todo lo que hemos heredado lo heredamos a los que son más pequeños, y por otro lado también tenemos nuestros miedos y nuestras heridas. Claro. Entonces, no es momento de juzgar a ningún padre, os digo siempre. Por supuesto. No hay que juzgar a nadie, porque cuando se hace eso, se hace desde el amor, queriendo proteger a tu hijo, no queriendo hacerle daño. Entonces, Correcto. tú, sin darte cuenta, porque nunca te han educado esto, porque nunca se ha enseñado, ahora están empezando un poco en los coles, pero muy poco. Bueno, lo hacen lo mejor que pueden en sus circunstancias y con las herramientas personales y a través de la trayectoria que han tenido cada padre. Entonces, bueno, a veces el resultado puede ser maravilloso, otra vez medio y otra vez un desastre, pero bueno, también ahí los niños tienen su personalidad, su fuerza interna, y entonces no siempre es matemática. ¿Y cómo se pueden superar los miedos? ¿Cómo lo enfocarías para superar los miedos? El miedo se supera con amor. Así de sencillo. El amor disuelve todo. El amor hacia otros. Hemos visto en las noticias, en los periódicos, la cantidad de gente que se mete dentro de una casa en llamas. Sí. Para salvar a sus hijos, a las mascotas, a alguien que quiere, aunque se vayan a quemar, aunque vayan a morir. Sí, sí. Se meten. Efectivamente. Y es por amor. Sí. Y luego, por otro lado, el amor más importante para mí, el amor hacia uno mismo. Yo, queriéndome mucho, podré dejar relaciones tóxicas. Queriéndome mucho, podré tomarme esas pausas para respirar, para relajarme y vencer la ansiedad. Yo, queriéndome mucho, puedo conseguir grandes cosas sin darme cuenta. Porque al final, cuando hablamos del miedo, ¿vale? El miedo lo que nos hace es sentirnos pequeñitos, sentirnos que no valemos nada, que estamos como en pérdida, ¿no? Bueno, yo, para poder mirar a los ojos a ese miedo, tengo que sentirme que puedo con él. Efectivamente. Y es en el amor, como has dicho, porque en el amor es donde se encuentra nuestra fuerza interna, y en el amor es donde se encuentra la verdad. Y entonces, con la verdad te harás libre de miedos, porque te comprenderás, te valorarás y harás un inventario en tu interior de aquello que estabas equivocada, porque la verdad te lo va a recalcar y tendrás la opción de subsanarlo. Y desde ese amor, desde esa verdad, cambiarás hábitos, te transformarás, conectarás contigo y sabrás cómo entenderte y cómo hacer las cosas. Claro. Y será mucho más fácil, pasito a pasito, superar los miedos. Sí, porque el miedo además va unido siempre, la manifestación del miedo en el cuerpo es la ansiedad. Y además ya tocamos otros más palos que afecta a diferentes ya órganos y nos lleva ya por otros caminos, ataques de pánico, etcétera, etcétera. Totalmente. Pero, efectivamente, has hecho una descripción maravillosa del miedo y la verdad que nos has ayudado mucho explicándonos cómo se desarrolla y sobre todo también consejos de cómo superarlo. Pues bueno, Vanessa. Yo quería decir una cosita más. Perfecto, dime. Sí, a ver, el miedo es una emoción, está en todos, amenazas hay en todas partes, porque no vivimos en una nube, ¿vale? Claro. Hay que aprender a convivir con él y quedarnos en esa parte de prudencia sabiendo que, bueno, podemos transformarnos, podemos seguir desafiando a nuestra mente, aprendiendo para superar futuros miedos y de esa manera conseguir la vida que deseamos pasito a pasito. Sí, esto que acabas de decir me recuerda siempre un ejemplo que digo a mi hijo. Digo, la vida hay que vivirla con prudencia. Si para ti la vida es hacer surf, tú tienes que ir con el coche a 120, con mucha prudencia en la vida hasta llegar a hacer surf. Si vas como un imprudente con el coche, igual no llegas nunca. Entonces la vida hay que vivirla con imprudencia para vivirla apasionadamente. Bien, pues muchísimas gracias, Vanessa, por estar aquí otra vez con nosotros. Y nada, esta sabes que es tu casa. Digo nosotros porque somos nosotros. Esta es tu casa. Y hasta aquí hemos llegado en otro programa de Frecuencias Ocultas y espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.